En el estudio con nosotros en Ahora es Cuando, aquí en Infinita, Luis Cordero, subsecretario del Interior. ¿Qué tal, subsecretario? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy bien. Muy ¿Se buen puede día. acercar un poco más? Porque Pero, si no, por queda favor. como puesto en el plano de la radio al lado, le digo. Y estamos entrevistando en la radio acá. Oiga, hay harto tema, pero vamos a partir con la que se ha instalado con bastante controversia en la discusión sobre la reducción presupuestaria que, entre otras cosas, afecta al Ministerio Público, un poquito más de 7.000 millones, y al Poder Judicial por 17.000 millones. Sí. Y el gobierno ha tratado de explicar que esto, por lo demás, fue aprobado por el propio Parlamento, es decir, permitir que se haga una adecuación presupuestaria los primeros 10 días del mes de enero, pero eso no significa que no haya una incomodidad que se ha reflejado ayer en el Poder Judicial y especialmente antes de ayer en el Ministerio Público, cuando uno de los grandes desafíos que tiene nuestro país, y por lo tanto este gobierno, es el de enfrentar con todas las herramientas y recursos la delincuencia. Sí, pero a ver, lo primero es que el gobierno, el Ministerio de Hacienda en particular, tenía un mandato legal impuesto por el Congreso en la ley de presupuesto. Uh-huh. Entonces no es correcto afirmar que esto como que aquí existiera un margen de discreción por parte del Ministerio de Hacienda para que esos recortes no se hicieran. No solo para quienes nos escuchan recordar que el Congreso le solicitó, le impuso al Ejecutivo un ajuste anticipado de más de 544.000 millones, lo que imponía eximir determinadas áreas. Las áreas que eximió el Congreso las dijo explícitamente en la glosa de la ley de presupuesto y en el acuerdo. Entonces, al no haber eximido al Ministerio Público y al Poder Judicial, implicaba que el Ministerio de Hacienda podría haber hecho ese recorte allí. Estaba en la obligación de hacerlo. De hecho, uno de los excluidos, por ejemplo, son las policías. No, pero no está, al no excluir algo, no está obligado a recortar presupuesto de esa repartición. No, está bien. Lo que pasa es que en esto hay una dimensión conceptual y luego hay un asunto técnico, ¿no? En la primera, el Ministerio de Hacienda estaba en la obligación de hacer ese ajuste. La segunda, desde el punto de vista técnico, esto en los 10 primeros días, por lo Estaba tanto... la obligación de hacer el ajuste por los 544.000 millones. Claro, y cómo se distribuía, porque usted comprenderá que acá hay una discusión de dos instituciones que, por cierto, la inquietud es completamente legítima, tanto la del Ministerio Público como la del Poder Judicial. La del Poder Judicial es de 17.000 millones, le quiero decir. Sí, no, sí, por eso. Son 10.000 millones más. Pero luego lo que tenemos adicionalmente es un conjunto de ajustes que se dan dentro de la administración pública que afecta a programas bien importantes también, a la propia Contraloría. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? A partir de esto que ha realizado el Ministerio de Hacienda se generan un conjunto de diálogos, esto no es excepcional, que van a obligar a hacer esta conversación ya más detenida, uno a uno, para ver dónde, cumpliendo los objetivos del ajuste, se pueden hacer las reasignaciones. Pero yo creo que es conveniente tener siempre muy claro que el ajuste es obligatorio como lo impuso el Congreso. Claro, lo que pasa es que la discusión que subyace a esto es por qué en una emergencia como en la que estamos, a esta altura yo creo que nadie utilizaría un concepto distinto, y me imagino que usted tampoco, es una emergencia la situación de criminalidad y delincuencia, de tratar de contenerla y adecuar todos los recursos posibles, no solo económicos, para poder enfrentarla de una mejor manera, se apunta al Ministerio Público y al Poder Judicial cuando se pudo haber probablemente generado mayores recortes en otras áreas, que igual habrían provocado ruido, pero que tienen formas de financiamiento diferentes. Por ejemplo, el mundo de la cultura, que puede recibir aportes con beneficios tributarios, por ejemplo, que no es el caso del Ministerio Público ni del Poder Judicial. Ahora, convengamos que cultura también tiene recortes Sí, importantes. pero uno dice, ok, vamos a tener que cortar más acá porque la prioridad está acá. Sí, pero la prioridad del Congreso la definió de modo muy claro en materia de seguridad. Y la prioridad del Congreso la fijó excluyendo de este ajuste a las policías. Que yo creo que es bien relevante esto para que no nos quedemos con que la agenda de seguridad es una agenda que depende exclusivamente del Ministerio Público, ¿ok? Por cierto, son ajustes que generan inquietud. O sea, ¿Cómo le han respondido? Al Ejecutivo, por cierto, le generan inquietud. Usted comprenderá que para el Ejecutivo esto fue una discusión. Si es simplemente revisar la prensa de esos días, la discusión que se generó de por qué tener un ajuste anticipado podía generar controversia. Entonces, sin duda, pero es que, subsecretario, aquí, el fiscal nacional Ángel Valencia reconoce haberse sorprendido con el anuncio y vimos en una reunión por Zoom, al menos no la vimos, pero lo cuenta el de la tercera, que algunos fiscales se preguntan si esto tiene incluso que ver con una especie de castigo por investigaciones que afectan a autoridades o figuras políticas. Entonces, ¿cómo le responde el gobierno a una inquietud expresamente planteada por el fiscal nacional? Yo me voy a hacer cargo de las inquietudes del fiscal nacional y no voy a hacer cargo de inquietudes anónimas de fiscales que yo entiendo que son profesionales del derecho
y que comprenderá que supondría yo que las teorías de la conspiración las podrían dejar en una sobremesa, en una comunicación oficial. Porque si fuera por esto, la Contraloría también podría decir que, dado que fiscaliza al Ejecutivo, cualquier ajuste presupuestario que se realice es una especie de represalia a las medidas que hagan. O sea, yo creo que es un argumento que es insostenible, sencillamente. Pero sí me quiero hacer cargo de la observación del fiscal nacional. Lo que pasa es que el fiscal nacional ha expresado otra cosa que me parece que también es, que yo creo que es necesario advertir. Él ha dicho que ha mantenido una relación problemática con el Ministerio de Hacienda. Y yo creo que es conveniente, no solo para él, sino que para todos quienes nos escuchan, que en Chile no hay autonomías presupuestarias. ¿Okay? Que usted puede tener autonomías constitucionales desde el punto de vista funcional, pero no hay autonomías presupuestarias. Ahora, estos ajustes que se han tenido con anterioridad con el Ministerio Público tienen un mecanismo de canalización, que son las conversaciones posteriores y que son compromisos mutuos tanto entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio Público para hacer las reasignaciones. Pero a nadie se le puede pasar por la cabeza que esto sea una reacción del sistema político. Yo también descarto que esta sea una reacción del Congreso con ese fin, ¿no? Pero en segundo lugar, que tiene que ver con un debate que es bastante conocido en lo que fue la tramitación de la ley de presupuesto del año 2025. Ahora, el mismo Valencia, y tenemos bastantes otros temas más, subsecretario, pero el mismo fiscal Valencia decía que esto impacta directamente la lucha contra el crimen organizado. ¿Verdadero o falso? O sea, yo creo que impacta... creo que hay una explicación, hay una dimensión un poco mayor. El Poder Judicial, el Pleno de la Corte Suprema ha dicho que afecta al funcionamiento del sistema de justicia. Sí. Ahora, cualquier ajuste implica un impacto en el funcionamiento regular proyectado, que implica un impacto específico en la lucha contra el crimen organizado. Yo creo que es conveniente mirarlo con un poco más de atención. No en los próximos días va a haber una reunión con el fiscal nacional y el Ministerio de Hacienda, de las cuales nosotros también vamos a participar, y por cierto usted comprenderá que para el objetivo central del Estado de Chile, ya ni siquiera del gobierno, en la lucha efectiva contra organizaciones criminales, la menor pretensión que se puede buscar por parte del Estado de Chile es afectar eso. Si producto de ese diálogo es necesario reasignar recursos para focalizar prioritariamente en esos aspectos, me parece que eso forma parte del diálogo natural y normal en el fondo. Pero en contextos de una decisión del Congreso del ajuste anticipado, el debate sobre partidas presupuestarias escasas me parece que es medio inevitable. Yo sigo creyendo que son los diálogos institucionales los que permiten resolver razonablemente bien esto. Ya, pero, la inquietud del Ministerio Público y, por otro lado, el mal cumplimiento del mandato que da el impuesto el Congreso al Ejecutivo. Ya, pero aquí se está instalando una primera impresión, y sabemos que es difícil borrarlas, esas primeras impresiones, de que esto debilita la lucha del Estado contra la delincuencia y el crimen organizado. Y que el gobierno declara que tiene como prioridad esto, pero resulta que no la tiene como prioridad porque le quita miles de millones de pesos a dos de las instituciones fundamentales en esa lucha. Pero, ¿cómo se desarma esa...? Estoy hablando de ¿cómo se desarma ese eslogan a esta altura? La primera es que no hay recorte para las policías, que es el eje central sobre el caso de la lucha contra la delincuencia, ¿no? O sea, de hecho, esa es la decisión del Congreso. La decisión del Congreso fue excluir a las policías expresamente, y por eso las policías no tienen un ajuste presupuestario en esto. Lo segundo es cómo cumplir con la otra parte del combate contra eso, ¿no? Que es la eficacia de la persecución penal. Porque creo que en esto también es importante detenernos, que la eficacia de la persecución penal es uno de los aspectos contra la lucha de las organizaciones criminales, pero no es la exclusiva, en el fondo, ¿no? Y para eso, segundo, usted comprenderá que lo razonable es realizar el diálogo ahora para realizar el ajuste de las partidas presupuestarias, donde también implica un compromiso por parte del Ministerio Público de, bueno, si queremos focalizar ahí, cómo vamos a ahorrar en otras partidas del Ministerio Público, ¿no? Pero ese, que es una conversación razonable, creo que hay que sacarla de la estridencia pública, porque... ¿Usted diría que la reacción del fiscal ha sido estridente? Yo creo que la reacción... No, yo creo que hay formas institucionales en las cuales se manifiestan este tipo de cosas. El Pleno de la Corte Suprema ha manifestado y lo ha hecho en un acuerdo del Pleno. Yo creo que las formas institucionales, particularmente en lo que significa el funcionamiento de las autonomías constitucionales, forman también una manera de ejercicio del poder prudente que uno tiene que llevarla a cabo. Ahora, la forma es relevante, sin duda, pero en el fondo
Las dos instituciones se están quejando del recorte presupuestario. ¿Cómo se va a tratar eso en la práctica? Bueno, se están quejando, no es la primera vez. En el caso hay una larga historia también de ajustes previos en el caso del Poder Judicial y se va a abordar del mismo modo en que se ha abordado en el pasado, que es la conversación del Ministerio de Hacienda con la institución respectiva para observar los ajustes y ver dónde se realizan las asignaciones óptimas, pero también teniendo presente que hay un esfuerzo fiscal de todas las instituciones. Este diálogo es similar al que se está teniendo con la Contraloría. Por cierto, que el de la Contraloría no se debate por la prensa, en el fondo, ¿no? A eso me refiero con las formas institucionales. Pero bueno, cada institución con sus estilos y la responsabilidad del Estado de Chile es garantizar la continuidad y sobre todo la focalización. Presupuesto es priorización. El Congreso, cuando aprueba la ley de presupuesto, tiene una cierta priorización. El Ejecutivo, cuando gestiona el presupuesto con las instituciones, ordena esas priorizaciones con ellos también, ¿no? Y yo miraría esto como un diálogo hacia adelante en cómo desarrollar ese proceso, y eso es lo que se va a hacer conjuntamente con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Déjeme llevarlo a otra discusión que se ha instalado con mucha fuerza en los últimos días. Lo planteó el gobernador de Metropolitano, Claudio Rego. Hemos visto ahora a los alcaldes también sumarse a esta insistencia de la utilización de pistolas Taser, incluso para funcionarios municipales. Pero quiero partir con Carabineros primero. Sí. ¿Cómo recoge usted también esta petición de arma no letal, como se le Sí. denomina, y que permiten la inmovilización, digamos, del sospechoso? Primero decir que es una marca. Entonces son armas de pulsación eléctrica. Ya, Sí. ya, pero usted, No, está bien. me imagino que Yo tengo Para no que- andarle haciendo yo publicidad a tengo- nadie. Me va, tengo me va a que- perdonar lo ordinario, digamos, pero yo me imagino que en su casa te dice, tráigame el confort, y No, dice, está ay, bien, no le responden, Lucho, se dice papel higiénico, Está bien. confort Eugenio. ¿Cómo va a ser Me ese lo podcast? dejo. El genérico. ¿Cómo va a ser ese podcast? Este podcast que vamos a tener con Luis Cordero cuando termine este gobierno. No, Tiene hasta nombre, te digo el tiro. ¿Ah? Mira, yo con el gobernador Rego me reuní el 11 de diciembre. Hablábamos de 3 temas que son relevantes para él. El primero tiene que ver con la huella balística, que es el sistema que además ha estado operando en la zona norte y que se está expandiendo a otras regiones del país. Y el gobierno metropolitano, encabezado por el gobernador Rego, ha manifestado voluntad de financiamiento. El segundo tiene que ver con el laboratorio de criminalística Carabineros móvil, y el tercero tiene que ver con este tipo de armas de pulsación eléctrica. El gobernador ya hizo un proyecto piloto con Gendarmería y ahora se está desarrollando para Carabineros. Carabineros está trabajando en los protocolos del uso del arma. Este es un arma no letal que está sujeta a protocolos. Protocolo que va a estar listo. Carabineros ya tiene su propuesta, ha recibido observaciones y está en su cierre final. Y luego vendrá el proceso de implementación del piloto al cual ha hecho referencia Carabineros, en el fondo. Entonces, el impulso desarrollado por el gobernador Orrego está en camino. Carabineros ha avanzado bastante sobre ese punto y yo creo que ya para el mes de marzo vamos a tener noticias en torno a la implementación del piloto. Ese es un punto. Ya, pero ¿es un problema de voluntad política, como dice Orrego? No. O- No, porque es un tema que está avanzando. Ya, Ya. ok. Lo que pasa es que paralelamente hay una discusión en el Congreso que tiene que ver con reglas de uso de la fuerza. Ujú. Y en reglas de uso de la fuerza, este tipo de armas son armas no letales. De hecho, estos días yo estaba en el Congreso precisamente en la discusión de ese proyecto de ley. Entonces, este tipo de armas está sujeta a protocolos de uso y mecanismos de certificación. Dicho esto, las reglas de uso de la fuerza tienen reglas. Uno para las fuerzas de orden y seguridad pública y otro para las fuerzas armadas. ¿Por qué hago esta prevención intermedia? Porque la solicitud de los alcaldes está entre medio de una discusión que está teniendo el Congreso sobre el uso de armas no letales a propósito de reglas de uso de la fuerza. Hacer el paso del uso de esas armas a inspectores municipales, el tránsito es muy largo. O sea, porque no solo es un tipo de arma que tiene protocolos de uso certificados para personas entrenadas bajo determinadas condiciones. Lo que yo sí creo que hay, que es un tema que es muy importante y que ha estado impulsando la subsecretaria del Estado, es el proyecto de ley de seguridad municipal, donde está la posición intermedia que deben cumplir los municipios en materia de seguridad y en algunos casos en el caso de medios no letales destinados a ese fin. Yo creo que los alcaldes también han manifestado, y yo creo que lo tienen bastante claro,
que esto requiere una reforma legal y el espacio para esa discusión adecuada es la ley de seguridad municipal, pero no es simplemente la autorización para los inspectores municipales, es un tipo de inspector municipal, si uno quiere avanzar en esa vía, que es distinta desde el punto de vista de los entrenamientos de esas personas a la función que desarrollan en la actualidad. Entonces, por eso quiero separar la inquietud del gobernador Orrego, que es una discusión, que es un diálogo que hemos tenido y que está en curso con lo que está realizando con Carabineros, con aquello que está solicitando los alcaldes, que responde a una situación muy distinta, que requiere reforma legal y en algún sentido también mirar a la seguridad municipal de modo distinto como la estamos mirando hoy. ¿Tiene alguna opinión del gobierno respecto de lo que pueda pasar con Muñoz Hoffmann? Hoy día se anticipa en el Mercurio que hay informe negativo de la Fiscalía del Poder Judicial de la Corte Suprema y hoy día se tiene que definir eso, pero con informe negativo del fiscal judicial que no recomienda repatriarlo desde Bolivia básicamente por prescripción. Sí. Bueno, está hecha la solicitud por él. Recuerden que las causas a las cuales él está vinculado son del sistema antiguo y por lo tanto el 34 juzgado del crimen ha hecho la solicitud a la Corte. En ese procedimiento se requiere informe al fiscal. Ese es un informe que no es vinculante, ¿no? Y la Corte tendría que pronunciarse. La posición del Ejecutivo es clara sobre este punto, dada la vigencia de la orden, y por eso fue que la Policía de Investigaciones advirtió sobre la existencia de esta orden. Y se produjo la comunicación con Bolivia sobre este punto y por lo tanto el Ejecutivo entiende que dado el requerimiento del 34 juzgado del crimen es una medida que se encuentra vigente. Este va a ser un año en el que se debe implementar el Ministerio de Seguridad. Sí. Y yo sé que a pesar de que los plazos como que están más o menos definidos, me imagino que para el Ejecutivo apurar el tranco también es un objetivo, precisamente porque mientras antes empieza a funcionar, antes se adecúa, se ayorna y se empieza a mostrar resultados. ¿Se está trabajando en poder acelerar ese plazo? Mucho. Bueno, el presidente puso una fecha que es al término del primer semestre de este año. El control preventivo en el Tribunal Constitucional de la ley aprobada por el Congreso, yo entiendo que la vista fue martes y miércoles de la semana pasada. Nosotros esperamos que la sentencia del tribunal esté en las próximas semanas para poder estar promulgando la ley a finales del mes de enero. La ley tiene, a partir de su publicación, tiene un plazo de un año de implementación, pero el Ministerio del Interior ha trabajado con un equipo de implementación. La implementación tiene que ver con dos cosas. Uno, la dictación de decretos con fuerza de ley y reglamentos, pero la segunda, solo recordar que la creación del Ministerio de Seguridad en realidad es la reestructuración de dos instituciones. Es por un lado la creación del Ministerio de Seguridad en propiedad y por la otra el nuevo Ministerio del Interior. Pero el Ministerio de Seguridad sale de un conjunto muy importante de funciones y funcionarios desde el Ministerio del Interior hacia allá. Entonces, todo ese trabajo, que es muy técnico, se está desarrollando desde ahora, que tiene que ver con cuáles son los perfiles que se trasladan, qué cargos son los que se trasladan, cuáles son las funciones. En eso el Ejecutivo ha estado trabajando intensamente, además, no solo levantando la información, sino que además realizando los diálogos internos, entre otros con las asociaciones de funcionarios que son muy relevantes en esto. Así que el trabajo está muy, muy anticipado. Además se ha estado trabajando con las policías y nosotros hemos ido anticipando la elaboración del funcionamiento del nuevo sistema de seguridad, que no son simplemente las policías, sino cómo integrar distintas instituciones para una visión un poco más sistémica en materia de seguridad. Es decir, no solo es Carabineros, no solo es la Policía de Investigaciones que dependen directamente o la Agencia de Ciberseguridad que se está implementando ahora, sino que también es Gendarmería, es la Policía Marítima, es aduanas, es decir, todo aquello que forma parte como del ecosistema de funcionamiento del sistema de seguridad. Se nos va el tiempo, así que me imagino que le va a ser un poco difícil detallarme cómo gastan los gastos reservados. Yo, con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Eso. Pero en segundo lugar, hasta ahora no, en mi caso no he pedido remesas de gastos reservados. Ah, ya, mire. Así que no tengo experiencia que transmitirles en esta entrevista sobre ese punto. No, pero ¿por qué no ha pedido? Porque hasta ahora no he tenido ni requerimientos que consideren la evaluación para el uso de gastos reservados. ¿Y qué tipo de requerimientos deben ser eso? Son aquellos que podrían estar vinculados a orden y seguridad pública,
que podrían ser de iniciativa de la subsecretaría o de alguna institución vinculada a eso, las policías, hoy día la implementación de la Agencia de Ciberseguridad, pero hasta ahora yo no he tenido requerimientos de esa naturaleza. Subsecretario del Interior, futuro compañero de podcast, Luis Cordero. Muchas gracias por venir. Muy buen día, vaya muy bien y aprovechen esta época estival. No, sí, de todas maneras la vamos a Aprovecharla, aprovechar. ¿cómo dice usted? No sé, tomen sus días libres. En mi caso, ¿Eso cuándo? las autoridades, las autoridades del Ministerio del Interior tienen perfectamente claro que la época estival es una época de mucho trabajo, entre otras cosas por la dimensión que no conversamos acá. Desastres. Desastres y particularmente incendios. Así que a cuidarse mucho por eso. Muy bien, muchas Tenemos gracias. oportunidad de conversar de eso. Ojalá que no con cosas malas, eso sí. No, pero hay algunas cosas que es bueno decir que tenemos un sistema de gestión de catástrofes que es un caso de enseñanza en el tiempo y que tiene funcionarios muy comprometidos y una red de información que funciona adecuadamente. Por eso hemos tenido más incendios en este periodo, pero con una red de funcionamiento muy, muy adecuada. Muchas gracias, Luis Cordero. No, por favor, que esté muy bien. Chao, buen día. Buen día. 8:03.